El día de hoy vamos a hablar sobre MikroTik. ¿Ok? Les comparto la pantalla. ¿Me confirman si pueden visualizarla, por favor? Bueno, con relación a MikroTik, se ha separado en tres cursos, ¿no? Ya que MikroTik forma parte de lo que es el área de networking y como tal es un área, al igual de todas, bastante amplia, donde puedes tener un profesional en el área de networking, puedes tener un profesional en el área de seguridad, puedes tener un profesional en el área de diseño y pasarán años y años y seguirán aprendiendo y cada rama es distinta, ¿no? Aun cuando forman parte de un mismo universo de networking. Ok. El día de hoy vamos a hablar MikroTik. ¿Qué es MikroTik? MikroTik, ok, nace en Chisebusa a raíz de una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Nosotros como vendedores de tecnología y de soluciones teníamos soluciones de última milla, ¿ok? Perdón, tipos de enlace, tipos de configurar cámaras, enlaces inalámbricos, sistemas fotovoltaicos, cableado estructurado y necesitábamos un integrador, ¿ok? Un integrador que permitiera poder recibir las señales de cada una de las tecnologías con que estamos trabajando. Pueden ser un grabador, puede ser una cámara IP, puede ser un enlace inalámbrico, puede ser un transceiver convertidor de fibra óptico, cualquier tipo de señal IP, ¿ok? Que al final todos los equipos, si trabajan de manera análogo, al final mueren en un equipo que tiene un puerto de red. Si trabajas con un enlace inalámbrico, vas a trabajar con un puerto de red. Si vas a trabajar, tienes un WIS y necesitas transportar la señal de un punto a otro de manera cableado, vas a necesitar puertos de red. Entonces MikroTik nació como ese integrador, ¿ok? Como esa solución que nos permite integrar todas las distintas gamas de equipos de última milla. Entonces, por esa razón, tenemos lo que es la parte de MikroTik como tal. Ahora bien, hablemos de MikroTik. Okay. MikroTik es una compañía, okay, que fue fundada en Latvia, en Riga, okay, capital de Latvia. Latvia es un país chiquititico que queda ubicado en esta parte que está acá. Aquí lo pueden ver. Okay. MikroTik en el año 1996 creó lo que se llama un software conocido como Raute OS o Raute OS, que era un software que simulaba un router, ¿okay? Que tenía una serie de características programables que pudiéramos ejecutar y hacer. ¿Okay? Este software tenía la finalidad de ser incorporado en medio de un equipo no appliance o no un equipo ya establecido, sino en una máquina, un posible 386 o cualquier máquina disponible. Entonces, eso era lo innovador, ¿no? Que pudiéramos utilizar una máquina común como un router. Posteriormente, el routeo se volvió tan bueno y empezó en el año 2002 a fabricar su propio hardware, ¿ok? Y que fue llamado router board, ¿ok? Hoy por hoy MikroTik tiene una alta gama de dispositivos. Ya. Si quisiéramos saber un poco sobre lo que tiene MikroTik, fácilmente pudiéramos hacer lo siguiente. ¿Ok? Ponemos mikrotik.com. ¿Ok? Y podemos ver la cantidad de equipos y dispositivos que MikroTik al pasar de los años ha podido realizar, ¿no? Tenemos los equipos tipo de topología Edge, ¿ok? Tenemos todo lo que es la parte de switches, empezamos a tener ya equipos
para lo que son enlaces inalámbricos, tenemos algún tipo de switch, otros switches con otras características, un poquito más, equipos más poderosos, tenemos otros equipos para señales inalámbricas, ¿ok? Y empezamos a ver toda la gama. Tenemos los CCR, que son equipos ya a nivel de backbone, para un poquito más de requerimiento de hardware, memoria, procesadores, y toda la gama de equipos de MikroTik que tienes. Tenemos también lo que es la parte de switches, ¿ok? Y bueno, por aquí nos podemos divertir un poquito sobre todo lo que MikroTik trae para poder de brindar distintas soluciones. Tenemos las LGH que traemos, tenemos otros tipos de tecnología y podemos seguir viendo y buscando. Si queremos ver un poquito en la parte de software, que software maneja MikroTik, ¿ok? Por acá podemos tener el Winbot, ¿ok? Que ya vamos a hablar sobre él. Tenemos el Dude, que es el gestor, un gestor bien interesante que nos permite hacer muchas cosas. Tenemos el NetStore, que es la herramienta que nos permite hacer cargar sistemas operativos y varios otros tipos de características. Tenemos unos desarrollos, ¿ok? Y tenemos para temas de ancho de banda y todo esto, ¿ok? Si queremos algún momento hacer alguna descarga o instalar un sistema operativo o perdimos la clave, tenemos que descargar el sistema operativo, tenemos que ver que nuestro equipo se encuentre dentro de la familia del sistema operativo que vamos a trabajar y posteriormente buscarlo. Aquí mismo podemos también encontrar algún tipo de paquetes como el DUDE y otras características y también imagen de router O para ser incorporado en distintos equipos o virtualizado, hasta puede ser virtualizado. ¿Ok? Entonces, de esta manera, si ustedes quieren de repente trabajar con un equipo MikroTik y no tienen la posibilidad de comprar o adquirir uno, aun cuando son bastante económicos, pueden descargarse una imagen, ¿okay? Y pueden virtualizarla. ¿Ya? De esa manera pueden ir trabajando con ello. Entonces, seguimos. Ok. Como había mencionado, lo que es la parte de MikroTik forma parte de lo que es networking. ¿Ok? Por lo general, cuando hay un requisito de networking, nosotros tenemos que expresarnos de manera correcta, porque es muy probable que el cliente que acude a nosotros es un cliente que tenga un conocimiento de redes mediano o bastante bueno, y en tal sentido nosotros tenemos que saber qué términos debemos usar, ¿ok? Y cómo debemos expresarnos para poder estar en un buen nivel técnico al momento de ofrecer un servicio. ¿Ok? Entonces, hay varios conceptos que, aunque parece sencillo, muchas veces las personas lo confunden. ¿Ok? Por lo general, las personas hablan de redes, pero existen muchísimos tipos de redes. ¿Ok? Existen redes pescadas, existen redes sociales y existen redes de telecomunicaciones. Entonces, en el momento de que ustedes se vayan a expresar y vayan a mencionar la palabra redes, no están hablando de redes pescadas, ni están hablando de redes sociales. Ustedes tienen que mencionar redes de telecomunicaciones o redes informáticas o redes de networking, pero tienen que darle el adjetivo correcto al momento de expresarse. ¿Ok? Tenemos el caso de redes de datos. ¿Ok? Dentro de las redes de datos tenemos todo lo que es un proceso de una red, en este caso ahí sale una red MAN, una red metropolitana, donde tienes empresas, casas, energía renovable, metro, industria, algún tipo de automatización, energía, y bueno, todo esto tiene un proveedor, tiene operaciones, tiene distribución, tiene mercado, y fácilmente el concepto de red de datos lo podemos utilizar al momento de expresarnos. Entonces, el primer tip que le quiero mencionar es que cuando ustedes vayan a hablar con un cliente tienen que hablar bien.
tienen que expresarse de manera correcta y decir los términos correctos para que el servicio que ustedes den sea el adecuado. ¿Okay? Posteriormente, en las redes de datos tenemos topologías. ¿Okay? En esas topologías nosotros vamos a poder conseguir topologías, vamos a poder conseguir tipos de redes. ¿Okay? Entonces, tenemos lo que es redes LAN, que ya la mayoría lo conoce, pero de igual manera para el que no la conoce, cuando hablen de una red LAN, están hablando de una red local. ¿Okay? Su sigla en inglés es Local Area Network, redes de áreas locales. ¿Qué es una red de área local? Es una red pequeña, puede ser de casa, puede ser de oficinas, puede ser de pequeña, en un lugar donde ustedes tengan el control de todos sus dispositivos. Perfecto. Entonces tienen redes LAN. Posteriormente tenemos redes MAN, que son redes de área metropolitana. ¿Okay? Estas redes MAN ya agarran un área más extensa. Pueden agarrar una ciudad, pueden ser un anillo de fibra óptica que tengan varios switches de cabecera con un backbone IP y alguna red de distribución, red de acceso, red de última milla. Ya es un poquito más grande, por lo general estamos hablando ya de un ISP o algún tipo de carrier que tiene una estructura de tráfico de datos. ¿Okay? Y bueno, tenemos redes WAN que son grandes ISP o son ISP de ISPs. Son empresas que tienen cable marítimo, que tienen la estructura e infraestructura para poder conectar continentes, países, etc. ¿Okay? Entonces, esos son los tipos de redes de datos. Ok. Posteriormente a las redes de datos tenemos otro tipo de características. ¿Okay? Es probable que algunos las conozcan, pero para los que no los conocen, hablamos sobre las topologías. Podemos tener topología de bus, ¿okay? Que no es más que un equipo hub, ¿okay? O un switch. Cuando trabajamos con un switch, todos los puntos están interconectados con un equipo lógico, que es un conmutador, un switch. Tenemos una topología tipo anillo, ¿ok? Como es el caso de alguna matriz que tiene distintas sucursales, ¿ok? Tenemos un caso de anillos, ¿ok? Por lo general esto ocurre mucho en las redes de Fran Relay, que son multiplexores que uno tiene un tiempo de transmitir en un momento específico y hay un toque en ring, así se llama el tipo de red, que cada red transmite en un momento específico. ¿Ok? O simplemente si lo pones en ambiente, si lo pones en un ambiente Ethernet, bueno, tienes un router de cabecera y cada router tiene un camino primario y un camino secundario. ¿Ok? Si se cae este camino, llegas por acá y te puedes ir por esto y esto más trabaja por lo general en redes donde utilizas MPLS, donde MPLS con OCPF. ¿Ok? Tienes red de árbol, ¿okay? Que prácticamente vendría siendo una red de estrella, pero extendido. De cada una de estas se extienden otros equipos más. Tienes una red de malla o full mesh, donde son redes muy costosas porque tienen full redundancia y cada uno tiene conexión con prácticamente con todo. Tienes una red de anillos, que es un anillo redundante. Hoy por hoy casi todos los anillos son redundantes. Y tienes red mixta, que es la unión de todo esto. ¿Okay? No sé si tienen algún tipo de preguntas o continuamos. ¿Ya? Si no tienen preguntas, entonces voy a continuar. Ok. Dentro de lo que es la parte Ethernet, tenemos un estándar. ¿Ok? Bueno, realmente tenemos dos estándares, pero el más utilizado es el modelo OSI. ¿Ok? Dentro del modelo OSI es la estructura lógica que hace un dato al momento de ser transmitido de un punto a otro punto. Okay.
Es importante que tengan claro lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de transmisión, ¿ok? Cuando estamos hablando de algo que sale de un punto hasta otro punto, nosotros estamos hablando de datos. No podemos hablar de información. Las redes IP transmiten datos, no transmiten información. Si ustedes van donde un cliente y le van a decir, no, sí, porque se está transmitiendo la información, ustedes están hablando de manera equivocada. Las redes transmiten datos, no transmiten información. La información es el proceso que hace el ser humano al recibir los datos y transformarlo en información. Él verá si esos datos son importantes para él, si no son importantes, si los almacena, si los guarda. Y esa es su información, ya es el proceso que el ser humano realiza y convierte los datos de información. Previamente a eso, todo lo que es el intercambio de bit, de byte, lo que vaya de un punto a otro punto, estamos hablando de datos. ¿Ok? Entonces, perfecto. En función de esto, tenemos un modelo OSI. ¿Ok? Este modelo OSI cuenta con 7 capas, ¿ok? De las cuales la primera capa es la capa física, la segunda capa es la capa de enlace de datos, la tercera es la de red, la de posteriormente viene transporte, luego viene la capa de sesión, presentación y aplicación. La mayoría los conoce, pero ¿cómo se convierte eso? De la siguiente manera, ¿ok? Cuando estamos navegando por internet, ¿ok? Utilizamos la capa de aplicaciones, porque en esta capa de aplicaciones podemos encontrar todo lo que son los protocolos de Telnet, HTTP, cuando hacemos alguna transferencia TFTP o enviamos algún tipo de datos de un punto a otro punto, hacemos algún tipo de envío de correo, cuando el ser humano interactúa con un periférico de salida de manera visual, estamos trabajando con la capa de aplicaciones, ¿ok? Posteriormente, todos estos protocolos, todas estas páginas web, todos estos protocolos de la capa 7 se encapsula en en la capa número 6 que viene siendo la capa de presentación. Es ahí donde vienen todos los formatos que agarran estos tipos de protocolos. Formatos como por ejemplo JPG, los ASCII, los GIF, MP3, MPG, entre otros tipos de formatos. Es importante que hay algo que se llama PDU. La PDU es el protocolo de datos de esta capa. ¿Okay? Entonces la PDU de la capa 7 la llamamos datos. ¿Okay? La PDU de la capa 6 sigue siendo datos. Posteriormente vamos a la capa 5, donde la PDU de igual manera sigue siendo datos. En las capas 5 tenemos todo lo que son los FRAM Network, SQL, NetBio y otros tipos de conectores que agarran estos formatos y los convierten en algún tipo de conector como FRAM Network, que se encargan posteriormente de tratar estos datos y acondicionarlos para posteriormente ser enviados a la red. Por ejemplo, si ustedes en algún momento están haciendo algún tipo de instalación y le dicen, no, tienes problemas con el FRAM Network o el SQL, no te están funcionando, lo que te está diciendo es que la capa 5 necesita un conector para poder transformar o poder acondicionar los datos de las capas superiores a las capas inferiores. ¿Okay? La PDU de acá sigue siendo datos. Venimos con lo que es la parte de transporte. ¿Okay? La capa de transporte. La capa de transporte es la capa de seguridad a nivel Ethernet. Ya de aquí en este punto, el usuario ha enviado un enter, ha enviado algún tipo de comando y sale de la computadora, o ni siquiera en el momento de salir, sino el computador recibe esa información y busca el mecanismo en base a su protocolo para preparar
el dato, según la PDU, para ser transportado de un punto a otro punto. Entonces, quedamos con lo que son los puertos lógicos, ¿ok? En esta parte hablamos de segmento. Entonces, cuando ustedes vayan a comunicarse con algún cliente y ustedes estén hablando con el cliente y ustedes se quieran referir a que hay un puerto que no está siendo usado, de que el router lo está bloqueando, de que el cliente tiene algún problema con algún tipo de puerto que no tiene abierto, usted tiene que hablar del segmento. Cuando quieran hacer referencia a ese string de datos que está pasando justo por el momento, por la capa 4, ustedes tienen que hacer referencia al segmento. ¿Ok? Entonces, la capa 4, como le había mencionado, es el mecanismo donde se le asigna el puerto lógico tanto de origen como de destino por el cual ese string va a pasar, ¿ok? El puerto de inicio y el puerto de origen. Vale destacar que cada puerto hace referencia a un protocolo también, que lo vamos a ver más adelante. Pasa el puerto, la capa 4, ¿ok? Dentro de esta capa 4 tiene la característica de trabajar con TCP y trabajar con UDP. Los protocolos que trabajan con TCP son protocolos seguros, ¿ok? Son protocolos de control, de transmisión de datos, pero tienen un tipo de control. Los protocolos que trabajan con UDP son protocolos de CEFOR, al mejor esfuerzo. Yo agarro el segmento y lo envío y veremos si tiene suerte de llegar, si llega bien, si no llegó, ya simplemente yo cumplí. Ejemplo entre uno y el otro, cuando trabajamos con TCP, estamos trabajando con datos que tenemos que garantizar que sean, que como lleguen, se envíen y que al mismo tiempo lleguen de manera correcta. Por ejemplo, si estamos navegando en una página de un banco, nosotros tenemos que garantizar que esa comunicación sea TCP, porque exactamente el banco tiene que mostrarnos lo que tiene nuestra cuenta. Por un ejemplo, si nosotros hablamos de voz, nosotros hablamos con un protocolo UDP, porque la voz no necesita mayor tipo de seguridad, lo que necesita es rapidez. Entonces, los protocolos TCP son un poco más lentos, por eso es que las páginas tardan un poquito más en abrir, porque tienen ciertos paquetitos que se llaman Acknowledge, FIN, RCT, comunicación, que son los que hacen el protocolo seguro. Y ese three handshake, que es ese apretón de mano, de que yo te envío, tú me dices, yo te respondo que sí, tú me dices que sí, la comunicación terminó. El protocolo UDP es un protocolo mucho más rápido, pero BCFOR, mejor esfuerzo. Ok. De la capa 4 nos vamos a la capa 3, que estamos hablando, a la capa de red. En la capa de red estamos netamente lo que son el protocolo IP. ¿Ok? Un paquete, ¿ok? Que llega a la capa 3 tiene que tener una dirección de origen, de dónde nace y hacia dónde vas. Posteriormente nos vamos a la capa 2, donde estamos hablando MAC-ADRE. Un paquete, o mejor dicho, una trama que llega a la capa 2 va a tener una dirección de origen de donde recibió esa trama y una dirección MAC a donde va a llegar, para finalmente llegar a la capa 1, que estamos hablando de bit, que es la capa eléctrica, la capa donde se transmite de manera eléctrica, se transmite de ondas electromagnéticas o se transmite por luz, dependiendo cuál sea el caso, netamente es la capa física. Es importante que entiendan que los routers trabajan capa 4 y capa 3. Los switches trabajan capa 2. ¿Ok? Al momento de tomar decisiones de lo que ingresa y lo que sale. Obviamente los routers también trabajan capa 1 porque ellos tienen que enviar, tienen que convertir la señal, pero al momento de tomar una decisión,
Los routers tienen algo que se llama tabla de enrutamiento, que ellos tienen una IP de origen y una IP de destino, y en base a esa IP de origen y destino envían el tráfico de esa tabla de enrutamiento. Los switches trabajan con una tabla ARP. Como ya la comunicación es a nivel LAN, ellos conocen el IP de origen, de dónde llegó, y toman las decisiones basadas en MAC address para saber dónde va a llegar ese paquete. ¿Okay? Quiero mostrarle un videito. Un segundito. Voy a dejar de compartir para posteriormente poder compartir con el video. Security Contrato, la forma más fácil. ¿Me confirman de que puedan escuchar el audio, por favor? Ahora vamos a explicar un poco sobre lo que es el encapsulamiento y la PDU. La PDU o unidad de datos de protocolos es el conjunto de información o datos que son procesados como una única unidad. Cada capa implementa su propia PDU o unidad de datos, y cuando se produce flujo de información, los procesos ejecutados en cada capa están vinculados a la PDU de dicha capa. Como vimos anteriormente, los términos segmento, paquete, trama y bit se refiere a la PDU de la capa específica que ejecuta sus procesos. Si tomamos como referencia el modelo OSI, podemos decir que las capas superiores, capa de aplicación, capa de presentación y capa de sesión, ejecutan sus procesos sobre los datos. Por lo tanto, la unidad de datos de protocolo de estas capas superiores son los datos propiamente dichos. Estos datos, cuando fluyen o ingresan a la capa de transporte, son transformados en unidades más pequeñas llamadas segmentos. La capa de transporte ejecuta su proceso sobre cada segmento de forma individual. Por lo tanto, la PDU de capa de transporte es el segmento. La capa de transporte coloca en cada segmento cierta información de control, bien sea para identificar el segmento individual o para establecer el tipo de información que contiene. El proceso de colocar esta información a cada segmento se podría comparar con un etiquetado o un encabezado de segmento, y es lo que se denomina encapsulado o encapsulamiento de capa de transporte. El segmento encapsulado es enviado a la capa de red y es procesado y transformado en un paquete. La capa de red ejecuta sus procesos sobre cada paquete de forma individual. Por lo tanto, la PDU de la capa de red es el paquete. A este paquete se le coloca cierta información de control relacionada con esta capa, de la misma forma y modo en que se hizo en la capa anterior. A esto se le denomina encapsulado o encapsulamiento de capa de red. El paquete encapsulado es enviado entonces a la capa de enlace de datos y es procesado y transformado en una trama. La capa de enlace de datos ejecuta sus procesos sobre cada trama de forma individual. Por lo tanto, la PDU de capa de enlace de datos es la trama. A la trama se le coloca cierta información de control y a este proceso se le denomina encapsulado o encapsulamiento de capa de enlace de datos. Por último, la capa física codifica la trama en bits y cada bit es procesado y enviado al medio de transmisión.
La PDU de capa física es el bit. Una vez los bits llegan a su destino, se produce el desencapsulamiento. El desencapsulamiento no es más que el proceso de leer la información de control de cada PDU, ejecutar los procesos respectivos de cada capa y pasar los datos a su procesamiento en las capas superiores. Por lo tanto, en el destino, los bits se decodifican en tramas, las tramas se convierten en paquetes, los paquetes en segmentos, los segmentos forman los datos y estos son entregados a su destino. Veamos un... Ok. Bueno, ya teniendo claro cómo funciona el modelo OSI y su clasificación y cada uno de las PDU y en qué momento tenemos segmentos, tenemos paquetes, tenemos tramas y tenemos bits, podemos continuar. Recuérdense siempre, cuando vayan a mencionar en la capa que estén hablando, tienen que hablar y hacer referencia al tipo de PDU de cada capa. ¿Ok? Continuamos. Ok. Luego tenemos otros conceptos básicos sobre qué es un router. ¿Ok? Eh, Básicamente un router es un dispositivo que tiene la función de encontrar una ruta de destinos a los paquetes IP que se desean alcanzar a otra red de datos. ¿Ok? Los routers son los que nos permiten comunicar un paquete de una red a otro y enviar o redireccionar esos paquetes a otra red. ¿Ok? ¿Cómo hace ese procesamiento? Lo hace por medio de una tabla de enrutamiento. ¿Ok? La tabla de enrutamiento en el caso de MikroTik, cuando ustedes abran el Windows, la van a poder conseguir en la parte de IP Routing, IP, y se van a la parte de Routing, que está por aquí abajito, y le va a abrir lo que es la tabla de enrutamiento. ¿Ok? La tabla de enrutamiento tiene la dirección de destino que tú deseas alcanzar relacionado con la IP por donde debes de tu gateway, o sea, no el IP de tu interfase, sino la IP del próximo salto. Y de esa manera llegamos a lo que es una tabla de enrutamiento. Le voy a dar un ejemplo. ¿Ok? Tenemos un ejemplo de un router. Si queremos verificar la tabla de enrutamiento, es IP router. ¿Ok? Y podemos visualizar que una tabla de enrutamiento, por ejemplo, hagamos el caso de Manta. Si yo quiero ir a una red especificada de esta forma, yo me tengo que ir ese paquete tiene que buscar la interfase de mi equipo vecino. ¿Ok? Y de esa manera los equipos crean su tabla de enrutamiento y el momento de ingresar un paquete en el router, él decide por dónde va a salir. Obviamente cada interfase de estas está asociada, cada IP de destino está asociada por una interfase donde debe salir. Y de esa manera los routers discriminan o toman las acciones de cómo un paquete es tratado o redireccionado. La palabra correcta sería enrutado. ¿Ok? Perfecto. Teniendo claro el concepto de que él es un router, vayamos para el concepto de qué es un switch. Ok. Un switch es un dispositivo que permite interconectar equipos informáticos a nivel de capa 2. Ok. Este se encarga de realizar la conmutación de tramas de una interfase de entrada hacia una interfase de salida. ¿Ok? Esta comunicación es tomada en base a una tabla ARP que toma la MAC address de origen con la MAC address de destino. ¿Ok?
Si nosotros quisiéramos visualizar la tabla ARP de un MikroTik, ¿ok? Nosotros tendríamos que irnos a la parte de IP ARP y acá vamos a poder conseguir la tabla a la que hace la IP de ARP, la dirección MAC que tenemos y la dirección, la interfase a la cual está asociada. Entonces, los switches toman la decisión basado en la tabla ARP. Recuérdense que los switches trabajan en capa 2. La decisión de los switches lo van a realizar es en base a la dirección MAC de su tabla ARP. Cuando trabajen con router, recuerden que los routers van a tomar la decisión del enrutamiento de un paquete, lo van a hacer mediante de su tabla de enrutamiento. Los switches van a conmutar la trama en base a su tabla ARP. ¿Okay? Entonces son conceptos básicos que tienen que manejar. Ok, luego en MikroTik nace un concepto que se llama bridge. ¿Ok? Bridge es una forma de realizar de manera lógica la interconexión de una o varias interfaces a nivel de capados. Ok, MikroTik tiene muchas funciones que dependiendo de nuestras necesidades, nosotros lo adaptamos para que nos pueda funcionar. ¿Por qué nosotros ofrecemos MikroTik? ¿O por qué deberíamos ofrecerle MikroTik a un cliente? MikroTik, a diferencia de otros equipos, otras marcas, por ejemplo TP-Link, MikroTik no viene nada predefinido. ¿Okay? Si bien es cierto, ella ingresa con una configuración básica, ¿okay? Con una IP, una interfaz o algo, pero MikroTik no tiene nada predefinido. MikroTik te da la opción de que tú puedas utilizar tus interfaces, ¿okay? Que puedas decidir por cuál interfase va a ser WAN, cuál interfase va a formar parte de un bridge, cuál interfase va a navegar OSPF, cuál interfase la vas a utilizar como mirror, ¿okay? Cosa que otros equipos, por ejemplo, TP-Link o D-Link o cualquier otro equipo, no cuentan con esas características, al menos que sean equipos muy costosos, como marca Cisco o otros tipos de equipos que sí te lo permitirían. Ahora bien, al no tener una configuración preestablecida, hay algo bueno porque nosotros podemos indicarle al equipo cómo quiere trabajar o cómo él va a trabajar. Lo único es que debemos saber lo que estamos haciendo, porque si no el equipo no va a funcionar. Entonces, la forma del bridge, les muestro un ejemplo de bridge. Nos vamos acá a las pestañas de bridge, creamos un bridge, ¿ok? Para crear un bridge se le da al más, le ponemos un nombre, ¿ok? Una vez que se crea este bridge, le asignamos los puertos relacionados a ese bridge. Y todos esos puertos, lo que ingresa por esta interfase, lo van a poder ver o escuchar los puertos que están asociados a ese bridge. ¿Ok? Si yo sacara un puerto, por ejemplo, puerto 7, el puerto 9. Si yo sacara, por ejemplo, si yo pusiera el puerto 9 al bridge, el puerto 9 va a poder escuchar o va a poder comunicarse con los equipos que están conectados a ese bridge. Si yo quito el puerto 9, él automáticamente ya no va a estar conectado. Es como el ejemplo de cuando ustedes utilizan un equipo TP-Link, por decir una marca, o un equipo, mejor dicho, un router que ya venga preconfigurado. Usted sabe que ustedes van a poder utilizar un puerto WAN y los otros puertos van a ser un switchecito. Es exactamente esto. Esto vendrían siendo los puertos switchecitos, con la ventaja de que ustedes pueden definir la cantidad de puertos que van a ser switches y qué puerto puede ser
nuestro puerto WAN. Ustedes pueden tener uno, dos, tres distintos puertos WAN o que puertos que reciban un IP dependiendo de las necesidades que tengan. Si quieren, al tener la posibilidad de tener varios puertos como WAN, ustedes pueden hacer balanceo de carga, ustedes pueden hacer bonding de interfase y tiene muchísimas ventajas. ¿Ok? Seguimos con lo que es la parte de, ok, hablando un poquito más sobre conceptos, ¿no? Tenemos que un radio es un dispositivo que se encarga en modular y codificar la señal que va a ser transmitida por ondas electromagnéticas, posteriormente por una antena o viceversa. Entonces, cuando hablemos de un concepto inalámbrico y utilicemos la palabra radio, recuerde que el radio es el dispositivo que codifica o modula la señal que ustedes quieren transmitir. A diferencia de la antena, que la antena recibe la señal modulada, ya sea eléctrica o sea óptica, y esta señal, y hasta inalámbrica también, electromagnética, y esta señal modulada la va a convertir en una onda electromagnética para posteriormente ser transmitida de un punto a otro punto. Entonces recuerden, el radio es el que codifica y modula, y la antena, el radio es el que codifica, la antena modula y convierte a electromagnético. ¿Ok? Entonces tengan claro ese concepto para que no vayan a tener inconvenientes. Medios de transmisión. Medios de transmisión es el elemento que utilizamos para transmitir una señal de un punto a otro punto. Fíjense que el concepto que yo menciono es señal. Yo en ningún momento digo, digo datos, no, digo lo que se transmite de un punto a otro punto es señal. También pueden utilizar datos, pero hacen más referencia a la parte de la transmisión de lo que está dentro de esa señal. ¿Ok? Cuando vayan a transmitir o vayan a mencionar transmisión, hablen de señales. ¿Ok? Entonces, tenemos transmisión cableada y tenemos transmisión inalámbrica. Dentro de uno de los más conocidos tenemos el UTP, que dentro del UTP hay muchísimas características. Tenemos el coaxial y tenemos lo que es la fibra óptica. Ambos son elementos de transmisión. Dentro de la fibra óptica tenemos fibra monomodo, multimodo, fibra oscura, distintas características, ¿ok? Pero sigue siendo modos de transmisión. Y en la parte inalámbrica, de igual manera, tenemos lo que son las ondas electromagnéticas que lo utilizamos para transmitir una señal de un punto a otro punto de manera inalámbrica. ¿Okay? Dentro de las señales tenemos distintos tipos de modulaciones, tenemos modulaciones PSK, tenemos otro tipo de modulaciones de ondas análogos moduladas en digital, ondas digital moduladas en análogo, ondas AM, FM y toda una ciencia y tecnología diseñada para lo que es la parte de señales. Ok, ¿algún tema, algún punto sobre lo que es la parte de troubleshooting en medios de transmisión? ¿Ok? A nivel de cableado, siempre es bueno trabajar o es indispensable trabajar con lo que son las normas. ¿Ok? Las normas 568A y la norma 568B. ¿Ok? Recuerde que las normas se empiezan a enumerar o a visualizar poniendo el conector de esta manera, boca abajo, con las pestañitas hacia abajo. ¿Ok? Donde no ves las pestañitas, vas a visualizar de izquierda a derecha. Entonces, la norma 568A siempre comienza por blanco-verde. Blanco-verde-verde, blanco-naranja-azul, blanco-azul-naranja, blanco-marrón-marrón. Y la norma 568B siempre comienza de izquierda a derecha, blanco-naranja-verde, blanco-naranja-naranja, blanco-verde-azul, blanco-azul-verde, blanco-marrón-marrón. Si ustedes quieren, es necesario que se aprendan el código de colores de tal manera de que puedan detectar rápidamente alguna falla o cableado en el cableado. Importante, errores que la mayoría de los clientes hacen, no
ponchan bien los conectores. Al momento de que van a cripiarlo, al momento de que utilizan la cripiadora y lo aprietan, ¿ok? Esta cripiadora, la capucha del cable, tiene que llegar hasta este punto para que en el momento de que la cripiadora lo aplaste, ella pueda agarrar también la capucha del cable. Este, Hay varios conceptos de cripiadora para que sepan. Si ustedes buscan en internet cripiadora, le va a salir la que aprieta. Si usted busca en internet punchadora, le va a salir la de impacto. Pero muchas veces las personas manejan los conceptos distintos. Entonces, es para que los tengan claro y manejemos el mismo término, ¿ok? Cripiadora, apretar, punchadora, la de impacto. De igual manera, creo que quedó claro la señal. Si ustedes dejan este tipo de conectores por fuera, va a llegar lo que se llama ruido. ¿Por qué? Porque la capucha sirve de protección de las ondas electromagnéticas. ¿Por qué se produce el ruido? El ruido se produce porque el cable, al, al ser extendido, se comporta como un receptor y él recibe todo, o pues es susceptible a todas las ondas electromagnéticas que están alrededor y eso ocasiona el ruido. ¿Ok? Obviamente la distancia de transmisión son 100 metros el estándar, pero mm, siempre se recomienda no pasar los 100 metros. Ok, algún tipo de troubleshooting en lo que son medios de transmisión y buenas prácticas. A nivel de inalámbrico, las personas tienen muchísimos problemas al momento de interconectar un equipo, al momento de navegar por internet, dicen que el internet no les sirve, que está lento, que el X, ¿ok? Y el problema es que realmente no conocen cómo funciona el espectro electromagnético, ¿ok? El Wi-Fi, ¿ok? Que trabaja bajo el estándar de la IEEE 802.11, tiene dos frecuencias, la 2.4 GHz y la 5.0 GHz. En la 2.4 GHz nosotros nos vamos a encontrar con 11 canales distribuidos en esa frecuencia, ¿ok? Donde cada canal tiene un ancho de 22 MHz, ¿ok? Adicionalmente, hay otros canales expandidos para otro tipo de región como China, Europa, que utilizan 14 canales, pero por lo general ustedes siempre van a conseguir 11 canales. ¿Qué sucede? Cuando ustedes vayan supongamos el ejemplo, que ustedes tienen una conexión inalámbrica, quieren conectar 3 cámaras, ¿ok? Una cámara está en planta baja, otra cámara está en el piso 1 y otra cámara está en piso 2. Ustedes tienen que visualizar, primero hacer un barrido del espectro electromagnético para saber cómo están sus canales, ¿ok? Una de las formas con MikroTik de poder hacer este barrido, se van a la parte de wireless, en la parte de wireless, abren la parte inalámbrica y van a poder visualizar todas las señales que puedan estar en el punto donde ustedes tienen su MikroTik. Por lo menos aquí tenemos el canal 2, por aquí tenemos otro canal, por aquí tenemos otro canal, y esto, si no me equivoco, es el canal 11. ¿Ok? Entonces, si ustedes van a hacer algún tipo de instalación o algún tipo de configuración inalámbrico y ven que el canal 1 está ocupado, el canal 11 está ocupado, tienen que utilizar otro canal. Pero ¿cuál canal deben utilizar? Dentro del rango de frecuencia, ustedes pueden observar que todos los canales se solapan uno contra otro. Bueno, por lo menos la gran mayoría. ¿Ok? Los únicos canales que no se solapan va a ser el canal 1, el canal 6 y el canal 11. Eso quiere decir que si ustedes van a hacer una instalación con distintos asset points o distintas conexiones, ustedes deben ubicar un canal en el canal 1, otro canal en el canal 6 y el otro canal en el canal 11.
Puede ser planta baja, puede ser piso 1 o piso 2. Supongamos que usted hace el barrido del espectro electromagnético y ven que en el piso 1 el canal 6 está colapsado. Ustedes lo que hacen es canal 1, canal 11 y canal 6. Entonces conectaría la frecuencia o el canal del piso 1 lo conectaría en el piso 11. ¿Ok? Y el piso 2 conectaría el canal 6. De esa manera, ustedes no van a, sus equipos no van a escuchar la señal de los otros AP. Le doy un ejemplo muy cotidiano que sucede en sus casas. Cuando ustedes verifiquen su Wi-Fi y ustedes vean en qué canal está la frecuencia de su AP, de su access point, y verifiquen cuántos canales están asociados a ese AP. Pues resulta que su router escucha la transmisión de la señal de todos esos AP que estén dentro del rango de frecuencia. Entonces, supongamos, hagamos el ejemplo que su canal está en el canal 1, ustedes van a escuchar lo que transmite el canal 2, lo que transmite el canal 3, lo que transmite el canal 4 y lo que transmite cualquier router del canal 5. ¿Ok? Si ustedes están en el canal 6, ustedes van a escuchar lo del canal 2, lo del canal 3, lo del canal 4, lo del canal 5, lo del canal 7, 8, 9 y 10. Entonces, por eso y por esta razón es que el Internet de manera inalámbrica se le vuelve lento. ¿Ok? Porque es como si estuvieran trabajando en una oficina donde ventas estén en un mismo cuarto, contabilidad esté en un mismo cuarto, soporte esté en un mismo cuarto, cobranza esté en un mismo cuarto y todos estén hablando al mismo tiempo. Su comunicación no va a ser eficiente. En algún momento no van a entender y en los medios inalámbricos se trabaja como ustedes son medios compartidos porque ustedes utilizan el aire para poder transmitir esa señal. Pues resulta si en el momento de que alguna de sus computadoras va a transmitir alguna señal, algún dato, ¿ok? Pero si alguna computadora del canal 2, canal 3, canal 4 y canal 5 también va a transmitir en ese momento, ¿qué va a hacer el router? El router lo va a escuchar a todo y eso va, el router, como le llegan todas al mismo tiempo, él va a dejar de escuchar. En el momento de que él deja de escuchar, entra en un algoritmo y ese algoritmo después del cierto tiempo, él va a volver a escuchar y va a ver si realmente está el canal disponible para él poder enviar esa transmisión o recibir esa transmisión de datos. Si en ese momento vuelve a colapsarse el canal y hay otra colisión, vuelve a quedarse callado. Entonces, el paquete tarda más tiempo de lo normal o de lo que debería para poder transmitir la señal de un punto a otro punto. Y por eso es que el Internet en muchas ocasiones se hace extremadamente lento. Hagan esta práctica y ustedes verán que su Internet va a mejorar no solamente el de ustedes, sino el de su cliente. Y es bueno que se lo hagan saber a nuestros clientes para que utilicen buenas prácticas. Esto es en lo que es relacionado a la frecuencia 2.4. Si nos vamos a la frecuencia de 5 GHz, tenemos un espectro un poco más grande, ¿ok? En la frecuencia de 5 GHz podemos trabajar con ancho de banda de 20, 40, 80 y hasta 160 MHz y podemos conseguir tamaños más, canales posiblemente más desocupados. Por eso es que los enlaces inalámbricos son a 5 GHz porque tienes un rango de canales más, más opciones, ¿no? Que si uno está colapsado, puedes trabajar en otro. Entre más grande es el canal, mayor es la capacidad que vas a poder transmitir. Y eso también es un factor importante en tomar en consideración. ¿Ok? Algunos estándares por acá, cuando trabajamos con la norma A, tenemos un rango de una velocidad aproximada de 54, la B te da 11, la G te da 11, la N te da 600 y esto es aproximadamente lo que te puede alcanzar el rango. ¿Okay? Cualquier cosa, si quieren saber un poco más sobre el estándar, pueden buscar información y le va a decir cuánto es lo máximo que pueden transmitir en condiciones ideales un AP con las distintas modulaciones. ¿Okay? Para lo que es la parte de la inalámbrica, en MikroTik se van a la parte de wireless, ¿ok? Por defecto viene desactivada, la activan
Esto que ustedes ven acá son las frecuencias, son los canales. Entonces, le había dicho que la mayoría de los casos son 11 canales. Entonces, tiene la 2412, es el canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 o 14, por ahí. Los 13 canales disponibles, ustedes pueden trabajar con ellos. De estos canales, ustedes tienen que ubicar cuál canal esté disponible y poderlo trabajar y utilizar entre el 1 y el 6 y el 11, el que tenga menos, el que esté menos colapsado. ¿Ok? Quiero un ejemplo por lo menos en la parte inalámbrica. ¿Ok? Si quisieran configurar un AP, estas son las frecuencias. ¿Ok? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 canales. ¿Ok? Hay una forma de poder configurar el microtip para que tenga más frecuencias disponibles. ¿Ok? Dependiendo del país donde, o la configuración que nosotros le pongamos. Estos son el tipo de frecuencia o modulación, tipo B, tipo G, tipo BG, tipo BGN. Entonces, hay computadoras, por ejemplo, que son computadoras muy viejitas que no te agarra tipo N, sino te agarra tipo B o tipo G. Entonces, pueden jugar con estos parámetros. ¿Ok? Hay un modo avanzado. Este modo avanzado te da la capacidad de decidir si quieres trabajar con ambiente Ethernet, configuras un server profile, configuras un WPS, ¿ok? Y otras características que pueden configurar. La contraseña se configura aquí en Security Profile. Ustedes pueden seleccionar el tipo de modulación. Recuerda que la modulación WPA y PSK y EAP ya está descontinuada, por lo general no la utilicen. Siempre traten de trabajar con WPA2 en ESK. Aquí tocaría cambiarlo, porque WPA2 con PSK, tal cual como está aquí, no te da una buena seguridad. Lo ideal es trabajar de esta manera, ¿ok? Y borrar esto. Ok. Bueno, hasta ahora lo que le he dicho son los conceptos básicos para poder hablar el mismo término, ¿ok? Ahora sí, entremos en materia. MikroTik. Mira, bueno, MikroTik, eh, como ya la mayoría de, cuando hemos tenido la oportunidad de conversar, le he dicho, MikroTik es un equipo que puedes hacer de todo, ¿ok? Si nosotros nos vamos a la página de MikroTik, nosotros vamos a poder ver una serie de equipos, ¿ok? Desde los más básicos, ¿ok? Hasta los más grandes que nos permiten o nos da la capacidad de poder hacer, perdón, CRC, que nos dan la capacidad de poder hacer muchas características. Pero cuando ustedes ven este equipo que cuesta unos $600 y lo comparas con este equipo, básicamente el equipo hace lo mismo. Y eso es lo bueno de MikroTik. Tú un equipo pequeño, tú puedes utilizar un equipo como este, por lo menos este de $19, y lo puedes poner a hablar OCPF con un equipo de estos grandototes que le mostré anteriormente. Un equipo de estos puede hablar MPLS, un equipo de estos puede hacer, dependiendo de la cantidad de puertos, puede hacer balanceo de carga, puede hacer filtro, puede hacer firewall, puede hacer lo que ustedes quieren hacer. ¿Okay? A diferencia de otros equipos de otras marcas que ya vienen preestablecidos, que tú no puedes cambiar tu dirección WAN, que solamente el puerto 1 es el de HCP, que pues, en los otros puertos son, a diferencia de MikroTik, ustedes tienen la libertad de hacer todo. Por eso es un equipo profesional que te da la oportunidad de adaptarte a tus necesidades. Ahora bien, el tema es que ustedes necesitan saberlo configurar, ¿ok? Porque si no lo configuras bien, por muy bueno que sea el equipo, no te va a dar el resultado que tú necesitas. Entonces, en la presentación hay un ABC de MikroTik. Lo llamé de esta manera porque son los puntos básicos que una persona necesita hacer para que un equipo pueda
navegar por internet, por lo menos. ¿Ok? Entonces, el primer a veces es configurar un IP. ¿Cómo ustedes configuran un IP? Ustedes se van, ¿ok? Supongamos que su equipo, vamos a trabajar, este equipo tiene 10 interfaces. Vamos a trabajar con la interfase número 10. ¿Ok? Supongamos que la interfase número 10 va a ser la interfase WAN. Por ende, yo voy a recibir una IP de un proveedor de HCP o de otro equipo. Si ese es el caso, yo tengo que, en la parte de IP de HCP Client, yo tengo que agregar la interfase número 10. ¿Ok? También le puedo decir, trabaja con los DNS que te da tu proveedor y utiliza tu NTP, que es el Network Time Protocol, el protocolo de tiempo, para que agarre la misma hora. Y agrega automáticamente una ruta por defecto. Entonces, en el momento en que yo le doy a aplicar, me voy para la parte de aquí, de HCP Client. ¿Ok? Obviamente no estoy agarrando de HCP porque no está conectada. Si nos vamos a la IP de router, ¿okay? En el momento en que él levanta, él va a agregar una ruta estática y va a decir que la 0.0.0 va a salir por el puerto número 10. ¿Okay? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es configurar un IP, que lo pueden configurar por IP dinámica de esta manera, o lo puede configurar por una IP estática. ¿Cómo lo configuras con IP estática? Es IP address, ¿ok? Le das a más y aquí tú dices que, bueno, yo quiero configurar mi IP 12.12.12.1/30, por ejemplo, a la interfase número 10. ¿Ok? Y listo. De esta manera, yo a la interfase número 10, yo le asigné un IP. ¿Ok? De esta manera, le asigné un IP, ya sea que lo vaya a utilizar como un IP WAN o que lo vaya a utilizar con una IP de un segmento X. Entonces, el otro paso, ¿cuál es? Es crear un bridge para lo que es tu IP interna. Supongamos que vas a trabajar, vamos a crear un bridge nuevo. ¿Ok? Entonces le damos a más, creamos un bridge, vamos a llamarlo práctica. ¿Ok? ¿Ok? Le damos a aplicar, ahí creamos el bridge. Facilito. A este bridge que creamos tenemos que asignarle un puerto. Vamos a asignarle el puerto 8 y 9. Le asignamos el puerto, escogemos el puerto 8 que no está siendo utilizado en los otros bridge y le damos a aplicar. Luego escogemos el puerto 9 y le damos a aplicar. ¿Ok? Entonces tenemos un bridge práctica. Y se me olvidó si aquí. Un bridge práctica. ¿Ok? Entonces tenemos que el puerto 8 y el puerto 9 forman parte de un bridge. ¿Ok? Recuérdense que un bridge es la manera lógica en que ustedes pueden interconectar varias interfaces. Entonces, lo que ustedes conecten acá y acá se van a poder ver. Este switch, este equipo, lo que ustedes conectan aquí no se va a poder ver acá, al menos que ustedes tengan un enrutamiento interno. ¿Okay? Si tienen el enrutamiento interno, van a poder verse. Si no tienen el enrutamiento interno, no se van a poder ver. Entonces, de esa manera, para eso sirve el bridge. ¿Okay? Posteriormente de que ustedes hacen un bridge, ¿qué es lo otro que tienen que hacer? Tienen que asignarle un IP a ese bridge. ¿Okay? Que ese IP va a ser su default gateway de esa red LAN. Para asignarle un IP, ustedes se van a que IP address, asignar un IP y escogen la interfase que crearon, en este caso la interfase bridge. Vamos a suponer que ustedes van a ver la 10, la 10, 100, no, poner 101, 101.1/24 y la quieren asignar al bridge. ¿Ok? En este momento le asignaron la IP al bridge. Ahora, ¿qué es lo otro que tienen que hacer? La parte de DHCP, IP DHCP server, ¿ok?
crean un nuevo DHCP. IP DHCP server. ¿Ok? Crean un nuevo DHCP, seleccionan su interfase. En este caso van a seleccionar la interfase del bridge práctica que creamos. Le dan siguiente, te dice, ¿quieres trabajar con este segmento? Claro que fue la IP del bridge que creamos. Te dice cuál va a ser tu default router de ese bridge, de ese DHCP que van a crear, ¿sí? Te dice el rango que va a ser utilizado. Tú lo puedes decir que, bueno, no me trabajes desde la 2, trabájame desde la 100, por ejemplo, y utiliza tus otras IP para un rango de IP estática, como servidores, centrales, cámaras. ¿Ok? Estos son los DNS que están configurados, que te lo agarra por defecto, sin embargo tú lo puedes cambiar. ¿Ok? Este es el time list, que es el tiempo de arrendamiento. Este tiempo de arrendamiento tú lo puedes bajar a 2, lo puedes bajar a 1 minuto, cosa que no puedes hacer en otros equipos. ¿Ok? El tiempo de arrendamiento es el tiempo en que la MAC address, la dirección IP, es asignada a esa MAC address. Por ejemplo, si nos vamos a los DHCP que ya tenemos configurados, nosotros tenemos un time list de 2 minutos. Cada 2 minutos las MAC address se van refrescando, aun cuando están de manera estática, las MAC address cada 2 minutos se van asignando. ¿Okay? De esa manera, equipos que ya no están, a los 2 minutos se van. Esto es bueno porque para temas de IP y de ARP, cada 2 minutos se va refrescando. No tienes una tabla ARP llena de equipos que ya no están. ¿Okay? Muchos problemas con centrales telefónicas dan si no se le baja este time list. Ok, bueno, creamos nuestro DHCP. Ya tenemos el DHCP creado. Ok, nuestro DHCP que está asociado a nuestro bridge. Entonces tenemos la práctica de la IP estática de DHCP. Ok. Posteriormente, una vez que ya tenemos configurado lo que es la parte de IP, que es la IP que va a recibir mi equipo, ya sea por IP estática o por DHCP, y el bridge que yo creo, ¿qué es lo que yo tengo que crear? Un NAT. En Cisco se llama un source NAT. En MikroTik se llama un NAT mascarable. ¿Ok? Este source NAT es un NAT que él enmascara todas las direcciones, todas las IP que vengan de mi LAN, yo las voy a sacar por mi puerto WAN con la IP de mi interfase WAN. ¿Ok? De esa manera, todo lo que salga de mi router va a salir con mi IP WAN. Cuando ustedes van a navegar, ustedes navegan con la IP WAN que le da su proveedor de internet. ¿Ok? Y de esa manera ustedes van a poder conectarse con el mundo exterior. Si ustedes no enmascara, el router lo va a sacar a ustedes a la red con un IP 192.168.0 algo. Esa es la diferencia. Y por eso es que es necesario. Entonces, nos vamos acá a IP Firewall. ¿Ok? Nos vamos a la parte de NAT. Seleccionamos nuestro NAT que queremos hacer. En este caso, es la interfase de salida. La seleccionamos que es la interfase número 10, que fue la que utilizamos para la IP de HCP Client, y la acción ponemos en mascarilla. Aplicamos y listo. Ahí tenemos nuestro source NAT. ¿Okay? Tenemos varios tipos de NAT. Tenemos un NAT que es source NAT y tenemos un NAT que es destination NAT. El destination NAT es cuando ingresa un paquete al router y ese router tiene que transformar de la dirección pública que trae, lo tiene que transformar a una dirección interna LAN. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de los puertos. ¿Ok? Por medio de los puertos yo le digo, bueno, este paquete que ingresa por la dirección pública, mándalo al paquete con la dirección privada y con este puerto. De esa manera se pueden comunicar los grabadores, se pueden comunicar las centrales telefónicas y muchas otras cosas. Por ahora solamente nos interesa el source NAT. ¿Ok?
Ahí está. Perfecto. Entonces, teniendo la IP, la configuración de IP estática y teniendo el destination NAT, lo único que nos falta es el default router. ¿Ok? El default router, si nosotros creamos un DHCP client, ¿ok? Y le decimos que sea ruta estática, automáticamente se nos genera una ruta estática en nuestro IP router. ¿Ok? Esta es la ruta estática que se generó. Obviamente que no está conectado y por ende no te agarra el 0.0.0, pero te genera. Si yo le digo, no, no me generes ruta estática, yo lo que me voy es aquí IP client. No, no quiero que sea ruta estática porque tú no vas a salir, ¿ok? O no necesito que saques todo por tu dirección de interfase y automáticamente me genera, me quita la ruta estática. Bueno, esto que está aquí lo agarra no como ruta estática, sino lo agarra porque es una interfase que está conectada directamente y te agarra, te lo conecta en la ruta estática, pero no es la ruta por defecto que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, de esa manera, ustedes configuran un equipo básico para que pueda trabajar con MikroTik. No sé si tienen alguna pregunta y cosas que los pueda ayudar o orientar. Muchachos, ¿alguna pregunta o damos por terminado? Por mi lado, no, estimado Giancarlo. Ok, muchachos, quiero compartirle algo con ustedes, ¿no? Ya, yo creo que si no hay preguntas, no sé si es porque quedó claro o porque no está muy claro, entonces no sé si sea bueno o malo. Pero de igual manera le voy a compartir una información que tengo por acá. Fíjense, dentro de los cursos que se han elaborado de MikroTik, tenemos varias partes, ¿ok? Tenemos un curso de introducción que básicamente más que de MikroTik habla sobre conceptos, que es lo que nosotros hemos visto, ¿ok? Para realmente estar un poco claro a nivel de conceptos Ethernet. Posteriormente tenemos otro curso básico, ¿ok? Donde hablamos un poquito más y hacemos referencia a cómo ingresar al MikroTik, ¿ok? Las formas como ingresas al MikroTik, los diferentes tipos de formas. Luego se explica cómo ingresas por SSH, cómo ingresas por Wimbo, cómo te descargas el Wimbo, cómo configuras un password de usuario, cómo ingresas por HTTP, cómo configurar monitoreo de la interfase, cómo después vamos, ya no hablo, sino ya configuramos lo que les expliqué anteriormente, lo que es la parte de MikroTik. ¿Ok? Posteriormente hacemos algún tipo de escenario donde de manera inalámbrica nos conectamos, ¿ok? Por este MikroTik, inalámbrico a inalámbrico, creamos varias interfaces virtuales y posteriormente creamos una red. Entonces, luego se crea algún tipo de VPN, ¿ok? Como para que puedan trabajar con VPN, ¿ok? Se explica cómo trabaja el tema de la VPN, cómo se configura la inalámbrica, cómo configuramos el AP, cómo configuramos la dirección WAN, cómo iniciamos sesión, cómo se hace imagen enmascarable, ¿ok? Que fue lo que le expliqué, pero ya todo más bonito. Cómo creamos la ruta por defecto, cómo se configura el bridge, el DHCP, ¿ok? Y todo lo demás para poder configurar el PPTP o la VPN que estamos trabajando, ¿ok? Entonces, si gustan, lo que podemos hacer es que posteriormente ya tendríamos que hacerlo uno por cada sucursal para posteriormente comunicarnos con otros, con otros
comunicarnos de manera de que cada persona pueda hacer la práctica, pues. O yo se las puedo hacer llegar y ustedes con las diapositivas puedan ir conectándose como para que puedan aprender un poquito más de lo que necesitan. Bueno, chicos, si tienen alguna duda o inquietud, entonces yo creo que con esto terminamos.